nuestro orden litúrgico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura bíblica para este cuarto domingo después de Pentecostés. Mateo 10, 24 al 39, no al 393, quédense tranquilos. ¿No tanto? Solo hasta el 39. Marcos 10, ¿cuánto? Está en la página Mateo. 1428. 1428. 10, 24, 39. 1, 4, 2, 8. Dice así: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Beelzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítelo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo le reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero no negaré ante mi Padre que está en el cielo a aquel que reniegue de mí ante los hombres. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Madonna. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 10 ya de Mateo, ya veníamos el domingo pasado entrando a esta temática y nos encontramos con una cantidad de estas sentencias de Jesús. Y hoy acá estaba fresquito a la mañana, ahora no tanto, ahora como que salió el sol y está más calentito, pero hoy a la mañana estaba fresquito y uno tiene ciertas cosas medias automatizadas. Bueno, si está fresquito, uno se busca un abrigo cuando sale. Entonces, claro, uno agarra, se pone la campera y sale. No piensa demasiado en estas cosas, ¿no? Porque, bueno, frío, abrigo, o sea, bueno, después uno puede entrar a pensar todas las cuestiones de
cuán justo es o no el mundo, si todo el mundo tiene o no abrigo. Hay una cantidad de cosas que uno puede pensar, pero en el momento uno no piensa en esto, uno piensa en resolver la situación del momento. Entonces, bueno, sí, mi vieja campera, que me acompaña de larga temporada, bueno, viene. No hacía tanto frío, así que quedó colgada en el brazo. Y claro, estas cuestiones funcionan porque las tenemos ya como incorporadas. O sea, si yo tuviese que salir a la mañana, siempre con los minutos contados, porque uno no es demasiado previsor con todas las cosas y después los tiempos son muy apretados, pero si yo tengo que salir y me encuentro que ni siquiera hay parchero y que hay un montón de retazos por todos lados, y con eso me tengo que hacer un abrigo para poder salir, bueno, voy a estar en problemas. Entonces, uno podrá decir, bueno, este saco me lo pondría o no, o hay sacos que me pueden gustar más que otros, las posibilidades son, cuando la economía es ajustada, uno tiene eso y punto, pero es eso. Pero podría ser otro, tranquilamente. Ahora, si yo tengo que resolver el problema de 20 pedacitos, tipo las colchas esas de patchwork que había antes, pero sin coser, y los pedacitos están tirados por todas partes, digamos que mi salida de la mañana, y se va a complicar. Más si esto lo tienen que hacer todas y todos, todas las mañanas al salir. O sea, tener que volver de cero, como algunas películas han trabajado esta cosa de volver a cero cada día. ¿No se acuerdan del Día de la Marmota? O sea, claro, es decir, todos los días pasa lo mismo, todos los días se arranca de cero y no hay ningún recorrido. Es como que las cosas dan vueltas y vueltas. Bueno, lo mismo pasa con estos temas donde un poco nuestro texto de hoy, la mirada histórico-crítica nos diría que es, bueno, un rejunte de dichos de Jesús. Ahora, claro, uno puede mirarlo así. Y después, bueno, muchas veces las reflexiones alrededor de esto son tratar de alguna manera de diluir algunas de estas sentencias muy duras de Jesús, y entonces, bueno, ¿qué hace el predicador o la predicadora? Dice, bueno, en realidad Jesús no quería decir eso, lo agarraron en un mal día. No lo dicen tan así, pero dicen, o lo agarran, en el fondo están implicando eso. Es decir, lo agarraron en un mal día, había bebido demasiada Santa Cena la noche anterior, qué sé yo, algo así. Es decir, como tratar de buscar excusas para que aquello que es incómodo no sea tan incómodo. En el fondo, esto de decir, bueno, hay que encontrar cómo excusar al que lo dice. Bueno, esto podría ser un recorrido que por lo menos uno le pone un signo de pregunta, porque justamente la fe tiene que ver con esto de hacernos constantemente las preguntas en cuanto a el vínculo, vamos a ponerlo de esta manera, que Dios establece con nosotras, con nosotros. Es decir, y no quedarnos a veces atrapados en los modelos que ya tenemos. Es decir, esto tenemos que volver a hacernos preguntas, porque bueno, sí, los textos hablan siempre, pero hablan de nuevo, renovadamente, en cada época, en cada momento, en cada circunstancia. Y a veces nos cuesta salir de la caja que tenemos. Por otro lado, tenemos que a la mañana, cuando tenemos que salir, necesitamos el abrigo para ponernos. Es decir, uno tiene, por un lado, esta necesidad de rever, pero por el otro lado, a la mañana, cuando hace frío, yo necesito el abrigo. Sí, puedo salir con una frazada también, pero también es un abrigo. O sea, si yo tengo que empezar a juntar todos los pedacitos y hacer algo, y mi mañana se va a complicar. Mi mañana, mi vida, todo. Por el otro extremo es este donde ya automatizamos todo de tal manera que hasta nos olvidamos. Y el abrigo es automático. Y un día extendemos la mano y por alguna razón no está. Algo ha cambiado. Bueno, en estas tensiones es por donde nos llevan los textos. Claro, uno puede decir, estos son un montón de sentencias de Jesús que están todas amontonadas acá y listo. Pero después la pregunta es,
por lo menos hacernos esta idea. ¿Y por qué Mateo las amontonó todas acá? Bueno, uno podría decir, las tenía y bueno, y no tenía otra cosa que hacer, tenía que presentar un trabajo para alguna materia y entonces uno trata de poner un montón de cosas que más o menos sea algo y dice, había que llenar 20 páginas, no importa que la idea se pueda hacer en 10, porque el docente de turno quiere 20 y entonces, bueno, eh, el hecho de poder elaborar algo que tenga sentido queda en el sentido del docente de turno, que generalmente solo quiere llenar tantas páginas y en muchos casos solo mira un poquito el comienzo y el final, ¿no? Esas cosas que pasan. Pero bueno, así también muchas veces son las cuestiones académicas. No es tener algo, sino saber cumplir requisitos, nada más. Bueno, uno podría decir, Mateo a lo mejor está ahí con esto, o a lo mejor está llevándonos por otro camino. Si intentamos el ejercicio, y sin que se nos vaya muy lejos, porque justo hoy que arrancamos con un poquito más tarde, yo pensaba dedicar unos minutos más a la reflexión hoy. Oh, bueno, peripecias de la vida. Es como el saco. Hoy uno se lo pensaba poner a cierta hora y el parchero no estaba donde uno esperaba encontrarlo. Estaba en otro lado y Hernán ahí lo resolvió con Facundo y muchas gracias Hernán, muchas gracias Facundo. Claro, entonces podemos hacer este ejercicio de intentar al menos, más allá de lo que vemos, esta línea, de lo que vemos, mirar un poco por debajo y ver que Mateo viene presentando un relato, porque finalmente lo que tenemos es relato, donde hay una cantidad de figuras que no son nuevas en el recorrido de los textos de los relatos bíblicos, no son nuevas, pero que lo que se está haciendo es, en la trama, estos pedacitos de género pueden convertirse en saco, pueden convertirse en camisa, pueden convertirse en otra cosa. También en chaleco de fuerza. Y bueno, vamos por ahí entonces. Con acá, no sé si se escuchó, pues no sé si está abierto el otro micrófono. Acá William decía un chaleco de fuerza. Y posiblemente esa sea la mejor imagen. Que se está saliendo de un vestido para pasar a otro vestido. Entonces hay una serie de imágenes que se viene trabajando y que lo que Jesús está haciendo es cambiar lo conocido, lo trae, pero cambia cómo funciona. Ahora, por ejemplo, el que estaba en el domingo anterior y que es un núcleo bellísimo que recorrimos ya ayer un poco en la reflexión en el culto ayer a la tarde. No vamos a hacer todo el recorrido, pero un poquito. Las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Como una figura. Y bueno, ¿y quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Claro, para cierto saco muy formal de la época, más bien chaleco de fuerza, como acá decía William, eran aquellos y aquellas que tenían el mote, el título de pecadoras y pecadores. Punto. Entonces, los buenos adentro, los malos, malas, afuera. Los justos por un lado, los pecadores afuera. Y con esos no hay que juntarse, que es la crisis que empieza a generar Jesús cuando come con pecadores y pecadoras. O sea, el traje se está haciendo con los mismos retazos conocidos, pero se están organizando de otra manera. Eso es lo que está pasando con estos textos. Y también nos está provocando a nosotras, a nosotros, a repensar nuestros trajes. Hasta esto hay historias para niños, ¿no? Si el rey estaba vestido, estaba desnudo y cómo eran los cortesanos y todo. Pero bueno, todo esto apunta a estas preguntas que el relato evangélico, como buena noticia, nos está llevando a recorrer. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, las ovejas perdidas de Israel como figura bellísima y como pensamos un poco en esto de que veníamos hablando de lo trinitario, la idea del espíritu, a veces esta idea de que la iglesia comienza en Pentecostés, ahí Hechos 2, el segundo tomo de Lucas. Ahora, Lutero en sus comentarios al Génesis dice que la iglesia comienza antes de los tiempos cuando ese espíritu
se mueve sobre las aguas primordiales en Génesis 1. Lo lleva ahí. Y eso también es un cambio de cómo se organizan los trozos de géneros del patchwork en función de cómo miramos. Porque entonces, ¿qué es lo que hace Martín Lutero cuando interpreta de esta manera el Génesis? Está diciendo que nada queda fuera. Y está colocando, después Pentecostés lo va a colocar como momentos que uno podría llamar de renovación de las promesas, pero como que las promesas de Dios están antes de todos los tiempos y que las promesas que vamos leyendo en el texto son reafirmaciones constantes donde, y aquí está un poco esa cosa compleja para nosotros, donde Dios no puede estar por encima de sí mismo o de sí misma. Y ahí es donde uno lo ve, ¿no? Cuando Dios pierde su rumbo, eso es una cosa de nuestras tradiciones, de los judeocristianos, ¿no? Las discusiones de Israel con Dios, las discusiones del cristianismo con Dios. Cuando Dios pierde su rumbo, su propia ley le corrige. La siriofenicia, ¿se acuerdan? Cuando Jesús trae la figura de que las ovejas perdidas de Israel son a quien está llamado, la siriofenicia, sin entrar en discusiones de contradicción, le dice, sí, bueno, pero del pan que cae en la mesa comen hasta los perritos, ¿no? O sea, ¿qué le recuerda? Que la gracia de Dios es sobreabundante, donde Dios corrige de Dios. Y la voz de corrección de Dios puede venir de cualquier lado porque el Espíritu sopla por donde se le antoja. Nosotros como comunidad, nosotros tenemos las promesas que dice, bueno, acá hay promesa, pero la promesa no invalida la acción de Dios donde se le ocurra. Y el Espíritu tiene eso, la Espíritu, como quieran traducir. Sopla donde se le antoja. Y corrige aquello que se va de rumbo. ¿Recuerdan ese hermosísimo relato del final? Bueno, el relato no es hermoso, ¿no? El del diluvio, porque aunque se lo contamos a los chicos, qué lindo, Noé, el arca, los animalitos, mientras todo el resto de los seres humanos se ahogaba por la ira de Dios, bueno, sí. Eso no solemos decirlo en la película. Todos suben contra el resto de la humanidad y el resto de los animalitos se ahogaron todos. Pero no importa. Dios es bueno y salvó 4 o 5, ¿no? Claro, pero después de eso, y tenemos una biblista experta en estas cosas hoy y aquí, así que, es decir, Dios, y ahí hay que ver cómo se traduce, se arrepiente. O sea, dice, esto no estuvo bien. Claro. En una visión jerárquica, autoritaria, no podemos imaginarnos esto, que lo que regula la ley como regalo de Dios, no ver la ley en su forma negativa. El luteranismo tiene un acento muy negativo en general en la ley, la tradición de Melanchthon lo afloja un poco, pero la ley también tiene esta visión muy positiva, porque finalmente la ley de Dios es el bienestar pleno de todo lo creado. Y eso es lo que regula. Entonces, las sentencias que hoy leemos, claro, seguramente esto viene de pedazos de aquí y de allá y Mateo los agrupó, tiene que ver con este cambio que se está dando. De pasar de que ese traje, saco, campera, como quieran llamar, que puede ser un chaleco de fuerza, se convierta en el abrigo que protege la vida y el bienestar. Eso es lo que está ocurriendo por debajo de lo que venimos leyendo. Si tomamos esas imágenes bellísimas de las ovejas perdidas de Israel, que para la época eran aquellos y aquellas que no se ajustaban a los detalles legalistas de cierto grupo, bueno, hasta si uno quiere ser muy literal en la traducción de los textos, porque a veces, bueno, se critica eso, pero a veces es interesante, ¿no? Mateo un poco más duro, Lucas es durísimo, porque cuando habla de la parábola de la oveja perdida, qué lindo se lo contamos a los chicos, ¿no? Una parábola fuertísima,
Y Jesús, qué bueno que sale a buscar la oveja, porque dice el dueño, el dueño de las 100 ovejas, ¿no? Pero pues siempre llevamos esto que es Dios, que es Jesús, que es el buen pastor. Tenemos esta cosa de amontonar símbolos a trochimoche, y a veces sí se puede, pero habría que ver cómo juega esto. Juega de manera bellísima, porque finalmente, ¿a quién se le perdió la oveja? Al que tenía las 100 ovejas. Y nosotros decimos, bueno, si ese es el que sale a buscarla y es Dios, bueno, ¿a quién se le perdió la oveja? Y a Dios. Pero claro, porque estas discusiones están en nuestra fe y son fascinantes. El relato de Génesis 3, ahí, antiquísimo, ¿no? Y uno dice, bueno, claro, la culpa, el ser humano, la mar en coche, Adán y Eva, la serpiente y todas estas cosas, y el fruto, y uno dice, ajá, bueno, sí, claro, y después lo que pasa, y la desobediencia y todo, sí, pero ¿dónde estaba el padre amoroso que debería haber estado cuidando a los chicos y en lugar de eso estaba durmiendo la siesta? O sea, padre abandónico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, está bien, pero ¿por qué están comiendo lo que no deben? Y porque nadie está cuidando a los chicos. Entonces uno dice, bueno, pero eran adultos. Bueno, no, parece que el texto nos lleva justamente en esto de la tensión del diálogo entre lo sagrado y lo cotidiano. Entonces todas estas sentencias van construyendo esto de ponernos en un nuevo escenario, renovado más que nuevo es la palabra, de la relación que Dios establece para con, en medio de nosotras y nosotros. Las ovejas perdidas de Israel es aquello que de alguna manera u otra, Mateo es un poquito distinto, pero también Mateo dice la que se descarría, pero si uno mira el texto griego es complicadísimo porque es un aoristo subjuntivo y pasivo, entonces las voces pasivas para nosotros son veras complicadas. Esto que le ha pasado, que le ha ocurrido, ¿no? Y deja de estar enfocado entonces en el trazar la línea de los justos, para decir que los demás son pecadores y pecadoras, para Dios instalarse en medio de que era donde arrancó este problema. Claro, trae un nuevo modelo, o renovar el modelo. El chaleco de fuerza se convierte en abrigo, para tomar la imagen que estuvo aquí en la mesa. Pero no es que no era abrigo antes. No, el haberlo hecho chaleco de fuerza es el pecado. Pero eso nos lo hemos fabricado, porque si no, hasta basta esos mitos de orígenes, casi trágicos, ¿no? Por esto que han hecho va a pasar esto y esto. O sea, nuestra propia tragedia del pecado no es una cuestión de la moralidad, sino es una cuestión de cómo hemos impuesto a nosotros y a nosotras mismas modelos que nos quitan la vida. Ahora, ¿qué hace Dios? Sale a buscar, sale a resolver, sale a transformar. ¿Dónde se instala Jesús? A comer con aquellos y aquellas que el chaleco de fuerza había dejado del lado de afuera. ¿Qué hace Jesús con las demás cosas? Las va cambiando cómo se organizan las mismas cosas conocidas. Entonces hay una serie de sentencias. Por ejemplo, la crisis en la familia, que nosotros decimos, bueno, no, Jesús seguramente no quería decir eso. No, probablemente sí quería decirlo. Vaya uno a saber. Pero de todas maneras, si uno piensa posiblemente los modelos tradicionales de estructuras, donde las estructuras son incuestionables, y se pierde el sentido. Por eso el saco necesita tener, para ser abrigo y ser saco, tiene alguna descripción. Y en general en nuestra cultura tiene manga, se puede cerrar. Es decir, no hay tanto en el uso cotidiano, podría ser un poncho también, pero no hay tanto, ¿no? En el uso de la ciudad menos esto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cambia cómo está organizado esas piezas, esos trapitos que hacen una cuestión más grande en cuanto a la utilidad, el bienestar de las personas, el bienestar pleno de toda la creación.
nos lleva ahí. Entonces, claro, el problema es que los modelos establecidos, o sea, el modelo de familia funciona siempre y cuando, vamos a Lutero, se cumple con la vocación. ¿Cuál es la vocación de la familia? Que todo el mundo, o sea, lo grande de Dios, de que todos tengan el bienestar, esté presente en lo pequeño. Primer mandamiento, ¿no? Dice que así como el príncipe, el Estado, diríamos, tiene la obligación, y esa es su vocación, de que todo el mundo coma. Claro, el problema es cuando estas cosas se corren de la vocación. La familia también tiene la vocación, esto es Lutero, ¿no? Del bienestar o sea, especialmente los que tienen más responsabilidades, Lutero dice padres y madres, ahí usa los dos, de que todos, y lo lleva no solo a hijas e hijos, sino también a toda esa familia extendida de época, que era una unidad, ¿no? Siervos, criados, todo lo que era, todos los empleados, diríamos hoy en día, que formaban parte. Ahora, claro, cuando se corre la vocación y se pierde, es donde esto se despatarra y aquello que es un abrigo se convierte en un chaleco de fuerza que se va constriñendo de tal manera que quita la vida. Entonces, claro, ¿por qué entra en crisis todo esto? Porque las vocaciones, como están planteadas, no se están realizando. Se ha corrido. El Estado pierde el sentido del bienestar de las y los ciudadanos de ese Estado. O sea, no tenemos que leer a Lutero en el sentido medieval, sino decir, bueno, cuando se habla de príncipe, hoy tenemos que pensar en el Estado moderno. La familia de la época no es la misma, pero también tenemos esto de que su vocación es el cuidado y protección. Y uno dice, bueno, mira estadísticas y la mayor cantidad de abusos y desastres ocurre dentro de los marcos familiares. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿La familia no sirve? Bueno, no es eso. Ha perdido su vocación. Desde la teología probablemente diríamos que se ha convertido en algo que en lugar de ser protección y liberación se convierte en el chaleco de fuerza que termina matando aquello que ha sido puesto a su cuidado. Entonces, claro, lo que está trayendo Jesús, cuando esto se reorganiza en función del bienestar de Dios, todo lo demás entra en crisis. Estalla la familia, estalla el Estado, estalla todo. Bueno, y ahí aparece el tema de la cruz. Es interesante cómo en estas sentencias que tenemos hoy se llega a la cruz. Claro, no olvidemos que para la tradición cristiana el Cristo crucificado es centro. Es más, ya que citamos hoy a Lutero, vamos a traerlo de vuelta a la mesa. Lutero va a decir que teólogo, teóloga es solo aquel que hace teología a partir de la cruz y no de la gloria. Porque la gloria, que es muy lindo todo, en el fondo es el chaleco de fuerza. La cruz, que parece todo lo contrario, es aquello que cambia y transforma y libera. Entonces, claro, a nosotros nos ha quedado esta imagen de la cruz, del sufrimiento de Cristo y de la piedad que sufre junto con Cristo. Bueno, el sufrimiento de Cristo en realidad es producto justamente de los quiebres humanos. Y la falta de vocación de la humanidad. Y por supuesto que hay capas y capas de teología en esto. Pero por otro lado, a interpretar la cruz, que está en nuestro texto y es nuestro cierre de hoy, desde el sufrir con, bueno, si es para el bienestar de toda la creación, bueno, tiene sentido. Si es el sufrir por el sufrir, no sirve para nada, porque el sufrimiento no es redentor, solo Cristo redime. Entonces el sufrimiento nuestro no redime. Es como cuando cuesta esto de decir, bueno, nuestras confesiones dicen el amor no redime. Y dice, bueno, pero el amor, qué cosa linda. Bueno, no, estamos en la justificación por las obras, entonces. ¿Dónde nos queda la sola fide? Bueno, a veces la sacamos a pasear
como el perro, y a veces lo guardamos, qué sé yo. Ahora, acá está entonces lo que el texto nos está trayendo. El tomar la cruz en este texto es asumir toda esa transformación que nos une al proyecto de bienestar de Dios para con toda la creación de todos los tiempos. En medio de nuestros quiebres, dificultades y nuestros propios quiebres internos como seres humanos. Porque así como se desbarata todo el sistema, que es lo que está mostrando acá, acá no hay paz sino espada, espada puede ser la ley también y puede ser también la justicia. Fíjense que estos símbolos suelen estar, nosotros tenemos símbolos a veces que los hemos clasificado muy negativamente. La espada también puede ser aquello que acomoda en el ámbito de la ley, pero que nos desacomoda de los modelos a los cuales nos hemos acostumbrado. Nos hace pensar que a lo mejor esto de que extendemos la mano y agarramos nuestra campera, nuestro saco cuando salimos a la mañana y asumimos que todos esos pedacitos de género están organizados siempre de esa manera y nosotros vemos ahí el saco y a lo mejor es el chaleco de fuerza que traía William en la conversación, a lo mejor hay que repensarlo justamente a la luz de la buena noticia del Evangelio, donde todo esto se pone en cuanto a ese bien común. Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre